Bueno, pues vamos a empezar. Antes de iniciar la predicación, quisiera decir dos cosas muy prácticas. La primera es que, pues sabiendo que pues, cada uno de ustedes pues tiene su etapa espiritual, su momento personal, yo no suelo como aplicar o actualizar el texto bíblico al hoy, sino que lo que intento hacer es abrir el horizonte, como mostrar nueva luz, para que puedan ustedes después de aplicar en su oración eso que se está presentando, ¿no? Entonces, poco haré como referencia a la vida, pero no quiere decir que eso, que ojalá llegue a la vida, ¿no? Que no se quede teórico. Y lo segundo es que ahora que estamos en la moda de las evaluaciones, una de las cosas que me han comentado es que en mi modo de predicar a veces doy mucho contenido y por lo tanto preferí darles, mandarles los subsidios. Entonces, si los tienen con ustedes, son las predicaciones tal cual como yo las voy a dar, están en el subsidio. Y la intención es que no se frustren de que algo no captaron o algo no escribieron o alguna cita no la pudieron captar bien y por lo tanto que lo tengan ahí de referencia y que ya ustedes lo puedan aplicar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con una breve introducción. Obviamente, pues es un retiro que me había comentado Perla que querían que fuera pues del Sagrado Corazón, ¿no? Porque nos encontramos en el mes del Sagrado Corazón, aunque pues obviamente ya pasó la fiesta del Sagrado Corazón, la solemnidad del Sagrado Corazón. Pero como seguimos en el mes del Sagrado Corazón, pues vamos a centrarlo en esta devoción muy particular también para el Reino Christi. Como saben, obviamente la devoción al Sagrado Corazón pues tiene como culto particular al corazón físico de Jesús, que tiene una connotación muy específica, el Jesús que se hizo hombre y que tiene un corazón humano, divino y humano, ¿no? Pero obviamente este corazón es símbolo de su amor, de su caridad. Por eso ya León XIII decía, es innata al Sagrado Corazón la cualidad de ser símbolo e imagen expresiva de la infinita caridad de Jesucristo que nos incita a devolverle amor por amor. Entonces nos encontramos con esta devoción en donde se nos presenta un corazón, pero un corazón que no solo físicamente lo vemos, sino lo contemplamos por la caridad, por el amor que nos da y que nos invita a devolverle amor por amor. Esto lo vamos a ver como una prefiguración en el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento se habla del corazón de Dios. Evidentemente no del corazón físico de Dios, que esa es justo la peculiaridad del Nuevo Testamento y lo específico de la devoción al Sagrado Corazón. Pero claramente, pues en el Antiguo Testamento se habla del amor de Dios. Entonces vamos a intentarnos acercarnos a este corazón o este amor de Dios en el Antiguo Testamento con matices femeninos y masculinos, ¿no? Ver cómo el pueblo de Israel ha ido como proyectando en Dios a través obviamente de una analogía, pues estas características de un corazón femenino y un corazón masculino. Como sabemos que ya nos lo dice el Deuteronomio con mucha claridad, pues Dios no tiene imagen ni femenina ni masculina, ¿no? Dios es Dios y no se puede ni siquiera representar imagen suya. Sin embargo, pues el pueblo de Israel utiliza lo que llamamos un antropoformismo, es decir, una forma de hombre en Dios. Y entonces, pues refleja lo que ellos viven, lo que ellos particularmente experimentan y lo expresan o lo proyectan a Dios. Y obviamente este corazón de Dios del Antiguo Testamento será el mismo corazón de Jesús. Y terminando esta introducción, una síntesis de todo lo que yo voy a dar sobre el corazón femenino y masculino de Dios, lo encontramos en otro subsidio que les mandé, que es el Aurietis Aquas, que es la encíclica de Pío XII sobre el Sagrado Corazón. Ahí los números 7 y 8 pueden encontrar una síntesis de lo que vamos a hablar.
Entonces, bueno, después de esta introducción, ahora sí vamos a empezar nuestra primera meditación. Nuestra primera meditación estará centrada en el corazón femenino de Dios. Entonces, bueno, para poder acercarnos a este aspecto del corazón femenino de Dios, primero hay que hablar de un atributo que se encuentra en un texto muy importante que es Éxodo 34:6. Este texto lo llamamos una declaración normativa, es decir, un texto casi como un credo, que explica quién es Dios para el pueblo de Israel. Es un texto en donde se habla de Dios como misericordioso, compasivo, lento a la cólera, que ama fielmente, que perdona que perdona todas las culpas, ¿no? Entonces, en este texto encontramos un atributo de Dios que me imagino que lo han escuchado, que es el atributo de Dios Regen, que es un sustantivo, que también podría ser un adjetivo, Rahum, pero vamos a centrarnos en el sustantivo Regen. La traducción que a mí más me ha gustado, que la acabo de encontrar, es una novedad que encontré, está en la Biblia de la Iglesia en América, que traduce este atributo de Dios como una entrañable ternura. Y para poder entender este atributo Regen, tenemos que entender la raíz. La raíz de la palabra es vientre. Por lo tanto, este atributo de Dios, esta cualidad del amor de Dios, es un amor que viene desde el vientre. Por eso me encanta esta traducción, de entrañable ternura. Y entonces desde el vientre Dios nos ama. ¿Y ama como? Pues obviamente como una madre. Y cuando se menciona este atributo de Dios, que se suele traducir por misericordia, se menciona un amor que es sobre todo incondicional, ¿no? Un amor que no pide nada a cambio y que ama a pesar de la culpa, del pecado, de la caída, de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una teoría que no he podido comprobar todavía. Cuando la compruebe les mando el artículo. Pero en el Antiguo Testamento vemos algunos rasgos de influencias culturales en Israel, incluso en la divinidad. Y entonces vemos como algunas divinidades son similares a Yahvé, el Dios único. Pero hay una cosa muy simpática, porque todas las religiones tienen una diosa femenina, la diosa de la fertilidad, pero Israel no. Y entonces mi teoría es que en Yahvé, el único Dios, se colocan estos atributos de la diosa femenina, ¿no? Que sería una diosa de la fertilidad, una diosa madre de la naturaleza, de la vida, que se exalta el amor. Entonces, para mí, Regem, esta entrañable ternura, contiene todo lo que una diosa femenina podría contener, ¿no? Entonces, pues vamos a acercarnos a esta diosa femenina, entre comillas, que es Yahvé, que es este Dios único, que tiene todos los atributos del amor y que también, pues obviamente, contiene el atributo del amor femenino. Entonces, bueno, para hablar de este corazón femenino de Dios, yo escogí dos cualidades: el Dios que consuela y el Dios que da la vida. Entonces, vamos a hablar primero del consuelo de Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Isaías. Espero que todas hayan traído su Biblia, porque aquí o Biblia o uno no entiende nada. Entonces, bueno, primero les digo esta frase: ¿cómo sabemos que este amor de consuelo es materno? Por esta frase de Isaías, encontramos en el capítulo 66 de Isaías, versículo 13, encontramos esta hermosísima frase: como un niño que su madre consuela, así yo los consolaré. Y ustedes serán consolados en Jerusalén. Entonces vemos este matiz materno del corazón de Dios que quiere consolar a Israel. Pero obviamente pues tenemos que desarrollar un poco este consuelo. ¿Y dónde encontramos información más amplia para poder desarrollar este consuelo de Dios? Es lo que llamamos el Deutero Isaías, es decir, el segundo libro de Isaías. Entonces vamos a buscar Isaías 41. Isaías 41. Recuerden que Isaías es el primer profeta, entonces lo encontramos antes de todos los profetas, o sea, es el primer texto profético.
Y entonces encontramos estas palabras que son hermosas. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes. Hablen al corazón de Jerusalén y grítenle que se ha cumplido su servicio militar y que su culpa ya está pagada. Entonces, vamos a hablar de este consuelo de Dios. Lo primero que tenemos que entender es un poquito de dónde viene este texto. Este texto literariamente es el primer texto del Deutero Isaías, por lo tanto es un prólogo. Y los prólogos lo que suelen hacer es presentarnos todo lo que se va a hablar en el libro. Entonces, de Isaías 40 a Isaías 55 se va a hablar del consuelo. Y por eso a este Deutero Isaías se le suele llamar el libro del consuelo, el libro de la consolación. Y a nivel histórico, también tenemos que entender por qué el profeta grita, consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Qué está pasando para que el pueblo necesite este consuelo? Entonces, el Deutero Isaías lo más seguro es que fue escrito en la época en donde, después del exilio, Babilonia empieza a caer, el imperio babilónico. El imperio babilónico es el que se llevó al pueblo de Israel al exilio. Y entonces a la caída del pueblo de Babilonia empieza a surgir otro imperio, que es el imperio persa, y entonces hay como una cierta esperanza, vamos a regresar a Jerusalén. Pero, pues obviamente el regreso es mucho más complejo de lo que ellos se imaginan y brota una cierta desesperanza, un desconsuelo. Y entonces ese pueblo que está en esa situación escucha del profeta estas palabras venidas de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón. Entonces, vamos primero a identificar qué es el consuelo. El consuelo viene de la palabra naham en hebreo y tiene una connotación muy específica. Digo, lo primero es lo básico, se consuela a una persona pues por un dolor en general, por una muerte o por alguna circunstancia negativa. Sin embargo, lo que es específico del consuelo en el hebreo es que consiste más que solo en palabras bien intencionadas. Es decir, no es solo Dios que se acerca y le da una palmadita en la espalda al pueblo de Israel y le dice, ánimo, todo va a estar bien, ¿no? Sino que el consuelo tiene una connotación de acción. Es un deseo, una disponibilidad de entrega personal por ese que está sufriendo, ¿no? Un ejemplo lo vemos es un ejemplo no de Dios, sino humano, pero para poder entender las palabras tenemos que ver otros contextos. Entonces, un ejemplo lo vemos en el caso de Job. Recuerden que Job tiene millones de tragedias y entonces al final del libro de Job se dice que sus familiares van a ver a Job en esta situación de tragedia y lo consuela por sus males. ¿Y qué hacen? Le regalan una moneda de plata y un anillo de oro. Es decir, no es solo todos que se reunieron para decir, ay, pobre de Job, cuánta tragedia tienes en tu vida, te compadecemos, tomemos un tequila a tu salud, ¿no? Sino que hacen algo por aquel que necesita el consuelo. Entonces, cuando este consuelo se aplica a Dios, pues obviamente expresa esta capacidad transformante de la acción divina que conduce al hombre de una situación trágica a la paz y a la felicidad. Entonces, vamos a hablar de esta fuerza de Dios que va más allá de unas palabras alentadoras y que consuelan. También les puse ahí en los subsidios algunos textos, en donde dice textos y está subrayado, son muchas más opciones. Entonces, si alguien ya solo quiere centrarse en esto, pues ahí tiene muchos textos que puede utilizar. Y también esto es solamente una nota por si alguien le ayuda. En algunos casos el consuelo no consiste en un cambio inminente de lo que sucede, como antes mencioné, sino que es un compartir el sufrimiento. Yo junto contigo asumo el sufrimiento y por lo tanto te consuelo. Ahí también les dejé algunos salmos en donde Dios consuela de esta manera a su pueblo. Si alguien quiere centrarse en este consuelo, está perfecto. Yo me voy a centrar más bien en el otro. Entonces vamos a hablar de cómo se da este consuelo de Dios a su pueblo, en concreto a través del libro de la consolación, en donde se va manifestando un progresivo consuelo y una progresiva acción de Dios para con su pueblo.
Entonces, lo primero que vemos es el perdón. Dios consuela a su pueblo perdonándolo. En este caso no voy a tomar un texto de Isaías porque hay un texto que me pareció muy elocuente, lo vamos a encontrar en Deuteronomio 4, del 27 al 31. Deuteronomio 4, del 27 al 31. El Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, el quinto libro de la Biblia. Entonces vamos a ver en el Deuteronomio 4, 27 al 31, este estilo de consuelo, este modo de amar de Dios con entrañable ternura. Entonces el texto dice, el contexto es que Dios ha actuado con su pueblo, lo ha liberado de Egipto, lo ha salvado, lo ha conducido por el desierto. O sea, Dios es bueno, 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 fiel, 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 fiel. Y llegamos a este punto que dice, el Señor los dispersará entre las naciones, y el pueblo es infiel a la alianza. Y entonces llegamos a este punto. El Señor los dispersará entre las naciones y solo quedarán unos pocos en las naciones a donde el Señor los lleve. Allí rendirán culto a dioses fabricados por manos humanas, dioses de madera o piedra que no ven ni oyen, no comen ni huelen. Entonces, desde ahí buscarán al Señor su Dios y lo encontrarás. Y si lo buscas con todo corazón y con todo tu ser, cuando al cabo de los años estés angustiado, ya que te han sucedido todas estas cosas, entonces te convertirás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, ahí está la palabra, con entrañable ternura, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará la alianza que juró con tus antepasados. Entonces, el Deuteronomio está hablando en el fondo de este contexto histórico del que mencionamos, ¿no? El pueblo rompió la alianza, fue desterrado, y en el destierro, en donde se encuentra en una situación caótica, ¿qué es lo que hace? Clama al Señor y que encuentra del Señor un corazón materno, un corazón que lo consuela a través de ¿qué? De este amor entrañable y amor incondicional. Como dice el Salmo, Dios no trata al pueblo según sus pecados, ni le paga según sus culpas, no está siempre acusándolo, no guarda rencor perpetuo, sino que ama con régimen, con esta entrañable ternura. Y este es un consuelo para el pueblo de Israel y este es un consuelo para nosotros. Dios nos ama con esta ternura, Dios nos ama con este amor, que a pesar de nuestra caída, de nuestro pecado y nuestro amor, de nuestro error, Él nos ama de modo incondicional, como lo haría cualquier madre, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de madres que tienen hijos terribles y los siguen amando, ¿no? Y entonces, para el profeta Isaías, Dios no olvida a su pueblo, ¿no? Aunque el pueblo haga cualquier cosa, es como esa madre que no lo olvida. Vamos a ver este texto de Isaías 49, 14 al 16. Isaías 49, 14 al 16. Entonces el texto dice, Sión se quejaba, el Señor me ha abandonado, mi Dios me ha olvidado. ¿Acaso una madre puede olvidar al niño que está amamantando o no tener compasión del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Entonces nos encontramos a este pueblo que cree haber sido abandonado porque está en el destierro y grita a Dios, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No? Me has abandonado. Y entonces se escucha la voz del profeta, que es la voz en el fondo de Dios, que dice, aunque una madre olvide al hijo de sus pechos, al que está lactando, si se olvida del hijo del que está lactando, el hijo se muere. O sea, no tiene manera de sobrevivir. En cambio, aunque una madre se olvide de su hijo, yo nunca te olvidaré. Entonces, bueno, si alguien quisiera experimentar este consuelo de Dios materno a través del perdón, de la misericordia, puede seguir los textos que les dejé. Pero además, Dios no solamente perdona, sino que también salva y libera a su pueblo, y ese es un consuelo. Vamos al texto de Isaías 63, del 7 al 9. Isaías 63, del 7 al 9. El profeta dice,
recordaré el amor del Señor y lo alabaré por todo lo que hizo por nosotros, por sus muchos beneficios a la familia de Israel, que llevó a cabo con gran compasión e inmensa misericordia. Ahí encontramos la ternura, esta entrañable ternura. Él dijo, son mi pueblo, son hijos que no engañarán, y fue para ellos su Salvador en todas sus angustias. No fue un mensajero ni un enviado, él mismo los salvó, los redimió de su amor y en su clemencia cargó con ellos y los llevó en brazos todos los días del pasado. Pues vemos esta hermosísima imagen en donde la salvación tiene connotación de madre, de una madre que considera a sus hijos, que los salva de todas sus angustias y que no manda un mensajero, sino que él mismo, el Dios con corazón de madre, los salva, los redime, los carga, ¿no? Qué bonita esta imagen materna, los lleva en brazos todos los días, ¿no? Entonces, encontramos esta salvación con connotación de una salvación materna, de un corazón tierno, de un corazón que se abaja, que agarra, que consuela, ¿no? Entonces, en este contexto de destierro, pues vemos cómo Dios acude al pueblo salvándolo, pero esta salvación es un acto de amor materno. También tenemos algunos textos si alguien quisiera profundizar en ello. Y por último, Dios no solamente perdona, salva, sino que también reconstruye a Jerusalén, que en el fondo la ciudad representa al pueblo, y entonces es un Dios que no solamente le preocupa como lo hace una madre, bueno, ok, te perdono, te libero, pero pues ahí te quedas con tu modo de ser, ¿no? Sino que busca reconstruirlo para que Jerusalén sea capaz de, pues, de convertirse, como veremos ahora, también en una madre, ¿no? Entonces, el libro de la Consolación presenta tres imágenes. Presenta a Jerusalén como esposa, como madre y como ciudad. Y en todas ellas se presenta un obstáculo. En el caso de la esposa es una esposa abandonada y a la vez se presenta una solución. Dios promete volverla a coger. En el caso de la madre es una madre estéril y sin hijos y Dios promete la fecundidad y el regreso de sus hijos. Y por último, la ciudad está en ruinas y Dios promete la reconstrucción de la ciudad. Entonces, estas son las tres imágenes que utiliza el libro de la Consolación para hablar de esta ciudad, Jerusalén. Vamos a centrarnos en la imagen de madre. Vamos a buscar el texto de Isaías 54, del 1 al 10. Espero que vayan bien, si no, pues les dejo la grabación y la vuelven a escuchar. Isaías 54, del 1 al 10. Entonces, fíjense lo hermoso que se profetiza sobre esta ciudad. Canta con alegría, tú, estéril, que no dabas a luz, prorrumpe en gritos de alegría y clama en alta voz. Tú, que no has tenido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor, ensancha el espacio de tu carpa, de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, no los recojas. Alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu descendencia heredará naciones y poblará ciudades desiertas. Entonces vemos a esta ciudad que se convierte en madre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través de su consuelo? Al amarnos con un amor materno, nos convierte a nosotros en madres, ¿no? A nosotros nos enseña a amar con este mismo consuelo con el que Él ama a su pueblo. Entonces, el corazón de Jerusalén, que era un corazón duro, ¿no? Como dice Moisés, tienes un corazón, una cabeza dura y un corazón duro, se convierte en el mismo corazón de Dios, en un corazón materno, con un amor descrito con entrañable ternura. La que era estéril ahora es fecundada y se ve en esta imagen, que en mi comunidad ya lo he compartido, es una imagen de una tienda en la época de cuando el pueblo era nómada, pastores nómadas vivían en tiendas. Las tiendas no es como que uno se casa y se construye otra tienda, sino que se le añaden tela a la tienda y se hace más grande, ¿no? Entonces,
Pues eso es lo que le sucede a Jerusalén. Es una tienda que se hace más grande porque sus hijos empezarán a venir y la estéril será una madre fecunda, ¿no? Ay, Dios mío, se nos va a acabar la reunión. Bueno, en 10 minutos. Creo que todavía nos alcanza. Dice que tenemos 10 minutos. Entonces, esto sería la parte del consuelo, ¿no? Por un lado, el Dios que nos consuela a nosotros a través del perdón, la salvación, pero también un Dios que hace de nuestro corazón un Dios materno que nos reconstruye y nos hace capaces de amar como Él ama. ¿Y dónde encontramos la plenitud en Cristo? No, a nosotros como biblistas siempre nos enseñan a llegar a la plenitud en Cristo. Pues la plenitud en Cristo la vemos en ese texto programático de la sinagoga de Jerusalén, de Nazaret, perdón, cuando él presenta cuál es su misión y utiliza una cita de Isaías. Y entonces se para en la sinagoga y lee una cita de Isaías y dice, eso se cumple ahora. Uno de los elementos que va a llevar a cabo el Mesías es la consolación. Él viene a consolar al pueblo. Eso lo encuentran en Lucas 4, del 18 al 19. Entonces, ahora vamos a hablar del Dios que da la vida, ¿no? Ya hablamos del consuelo de Dios, ahora vamos a hablar del Dios que da la vida. Para ello, pues la verdad, hablar del Dios que da la vida es muy fácil porque pues, nos es muy sencillo percibir esta acción dadora de vida de Dios. Pero yo quisiera utilizar una idea que me ha ayudado muchísimo, que escuché en un podcast, de una persona que hace una intervención, no era ni siquiera la persona que dirigía el podcast, y decía lo siguiente, ella decía que ella ha leído en su cuerpo, a través del ciclo de la vida inscrito en el cuerpo de la mujer, el amor de Dios. Entonces vamos a analizar cómo en nuestro cuerpo, en el cuerpo de la mujer, está escrito este ciclo de la vida. Cómo Dios va dando vida a través de todo este ciclo, que no es solamente un momento. A veces decimos, da vida porque ya nació el hijo, como dicen, se alivió. Entonces solo cuando se alivia, pues ya dio a luz. Pues no, el ciclo de la vida es todo un ciclo y nos da su sabiduría. Entonces vamos a empezar por el primer momento de este ciclo de la vida, que es el vaciamiento, ¿no? Ese momento en donde la mujer entrega su propia sangre, en cierto sentido muere, experimenta incluso a veces dolor y se encuentra en soledad, ¿no? Es un momento en donde los esposos no se unen en intimidad cuando ella está siendo vaciada, ¿no? Entonces, esto me fue muy difícil encontrar este aspecto en el Antiguo Testamento, pero en Cristo se ve claramente, ¿no? Cristo en la cruz, solo, en soledad, muere y este costado herido de Jesucristo brota toda su sangre, se vacía totalmente. ¿Para qué? Pues para darnos vida a nosotros, para dar vida a la iglesia. Después tenemos un segundo momento, ¿no? La mujer por un momento tiene una etapa de vaciamiento, pero después tiene un momento de silencio, ¿no? En donde hay una cierta regeneración de su cuerpo, una cierta pasividad, y esos silencios también dan vida, o sea, ¿no? Como que lo que yo quisiera expresar es que todo el proceso es necesario, ¿no? Y que a veces lo podemos ver en nuestra vida en algún momento concreto, o lo podemos ver también en una etapa, ¿no? Yo estoy en una etapa de morir, o estoy en una etapa de silencio, o estoy en una etapa de dar. Entonces, para hablar de este silencio de Dios, del corazón de Dios que regenera y que da pasividad, quise verlo reflejado en un salmo. Vamos a ver el Salmo 104, del versículo 10 al 18. Y después del versículo 27 al 30. Entonces el texto dice, de los manantiales él hace brotar los ríos que se deslizan entre los montes, y en ellos beben las bestias salvajes, y los asnos apagan su sed. Junto a las fuentes habitan las aves del cielo que cantan entre el follaje. Desde tu morada das de beber a las montañas, y del fruto de tus obras se sacia la tierra. Haces crecer la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva, para sacar de la tierra el pan y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que reconforta su corazón.
Los árboles del Señor se sacian de agua, los cedros del Líbano que él plantó. En ellos las aves ponen su nido, en sus copas colocan su casa la cigüeña. Los altos montes son para las cabras y las grietas son madrigueras de erizos. Y ahora vamos al versículo 27 al 30. Todos se vuelven a ti y esperan que a su tiempo les des el alimento. Tú se los das y ellos lo recogen, abres tu mano y se sacian de tus bienes. Si escondes tu rostro, se espantan, si les quitas su aliento, mueren y vuelven al polvo. Cuando envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor sea para siempre, que el Señor se alegre por sus obras. Entonces nos encontramos con un Dios creador que a través de un proceso va regenerando, va llevando a cabo un proceso de creación. Y eso también sucede en nuestro interior, en nuestro cuerpo y en nuestra vida espiritual y en nuestra vida apostólica, ¿no? Dios a su tiempo va dando vida a todo lo creado. Y todo requiere un proceso, ¿no? Los manantiales se convierten en ríos, de estos beben las bestias salvajes. Del fruto de sus obras se sacian la tierra, y entonces crece la hierba, y entonces el ganado puede comer, y entonces las plantas para el alimento de los hombres también brotan. Los árboles son frondosos gracias al agua que Dios les da y se convierten en casa de las aves, ¿no? Y el salmista concluye, todo se vuelve a ti y esperan que a su tiempo les des el alimento, ¿no? Y entonces yo quisiera hacer énfasis en a su tiempo, ¿no? El Dios que va progresivamente, va realizando su obra en el silencio, ¿no? Y que va regenerando todo y va purificando todo. Entonces, bueno, les decía que este ciclo de la vida inscrito en el corazón de la mujer nos habla de este Dios que da la vida. Primero, un Dios que se vacía, un Dios que guarda silencio para lograr esta regeneración, este momento como de pasividad en donde parece que nada pasa, pero en realidad pasa mucho, ¿no? Que se va preparando todo para que luego se pueda dar vida. Y después hay un momento en el cuerpo de la mujer en donde la mujer siente este deseo de ser poseída, habitada o acogida, ¿no? Normalmente en el Antiguo Testamento tenemos muy marcada la imagen de un Dios esposo que busca al pueblo, su esposa, que a veces es un pueblo que es adúltero, ¿no? Y esta imagen es muy clara. Sin embargo, no es tan fácil encontrar al contrario, ¿no? Un Dios que quiere ser deseado por los hombres. Entonces, ¿dónde encontramos este Dios que quiere ser deseado por los hombres? Lo encontramos con la imagen de la sabiduría. Así como dijimos que había diosas de la fertilidad, también la sabiduría era una diosa femenina, ¿no? Y entonces se incorpora en este Yahvé, único Dios, la sabiduría. Y la sabiduría, como saben, se personifica, no en todos los libros de la sabiduría, pero llega un momento en donde la sabiduría se personifica y se llega a identificar con Dios. Entonces, Dios es la sabiduría y se presenta, sobre todo en Eclesiástico, como una esposa de la juventud. Y se describe cómo es esta esposa, ¿no? Y en el capítulo 51, de los versículos 13 al 30. Pero el texto que más me gustaría que nos centráramos sería el texto de la sabiduría. Vamos a buscar sabiduría 8 del 2 al 3. Sabiduría 8 del 2 al 3. Como saben, el libro de la sabiduría es el último libro que se escribió. O sea, el libro de la sabiduría vomita a Jesús. O sea, a los 3 días nace Jesús prácticamente, ¿no? Entonces, es el contexto en el que vive Jesús. Obviamente, en el Nuevo Testamento se masculiniza la sabiduría y se hace la palabra, el logos, ¿no? Entonces, bueno, este texto de sabiduría 8 del 2 al 3 dice, yo amé la sabiduría y la busqué desde mi juventud. Quise tomarla por esposa y me enamoré de su belleza. Su unión con Dios engrandece su nobleza porque el Señor de todo la amó. Entonces empieza a hacer todo un elogio a la sabiduría, pero yo me centro sobre todo en esto, ¿no? ¿Y qué aspecto veo en concreto de este Dios que se vuelve deseable? Pues este Dios que es la verdad, que es la belleza y que atrae al hombre, ¿no? Para mí la vida cristiana es por atracción, ese Dios que se muestra y que nos atrae, que nosotros nos enamora como una mujer seductora que
quiere ser poseída y quiere ser habitada y que por lo tanto, pues conquista a ese hombre, ¿no? Entonces, bueno, y por último, pues la fecundidad, ¿no? Evidentemente en todo este proceso de dar vida, de vaciamiento, de silencio, de ser deseado, pues culmina en el dar vida, ¿no? Entonces, pues regresamos a nuestro profeta favorito de esta meditación, que ha sido Isaías. Y entonces vemos como Isaías 46:3 nos habla de este Dios que da a luz. Entonces dice, escúchame familia de Jacob, el resto que queda del pueblo de Israel, yo los cargué a ustedes desde que estaban en mi seno materno, yo los llevé desde antes de que nacieran. Creo que ya. Solamente ese versículo, ¿no? Entonces es un Dios que carga, es como el seno de la madre está acompañado por el seno de Dios que da vida junto a la madre a este pueblo, ¿no? Entonces es este Dios que da vida a su pueblo. ¿Y en qué contexto? En el contexto de los ídolos. Antes de decir esta frase, se dice que ellos siguieron unos dioses que no podían dar vida. En cambio, Dios es el único que da una vida verdadera. Los otros dioses son viento, vacío, nada, ¿no? Solo Dios da la vida. Y entonces, antes incluso que estuvieran en el seno de su madre y durante la gestación, Dios va dando a luz a su pueblo. Y se describe, dar a luz, se describe como un proceso de parto, ¿no? Si quieren, esta ya nada más la leo yo, Isaías 42:14, que dice, por largo tiempo guardé silencio, me callaba, me contenía, pero ahora grito como una mujer que está por dar a luz, me agito y gimo, ¿no? Es el Dios que da la luz a su pueblo con los mismos dolores de parto. Entonces, bueno, ¿cómo encontramos esta plenitud en Cristo? Les mandé un subsidio de Barbara Reid, que es una biblista, que habla de cómo Jesús da luz al pueblo con estos rasgos femeninos. Entonces, ella explica en el Evangelio de Juan, obviamente, cada frase que dice habría que hacer una meditación de cada una, pero bueno, si alguien le da luz o quiere hay un insight para su oración, puede acudir a ese artículo de Barbara Reid, está muy cortito, en donde puede encontrar las referencias de cómo Jesucristo es ese corazón materno de Dios que da vida al pueblo con este proceso de vida. Y pues para terminar, pues yo les invito en su oración pues a permitir que Dios transforme el corazón, porque nosotros también estamos llamados a amar con ese corazón de entrañable ternura de Dios, que es un corazón que su consuelo no es solamente decirle a la gente, ay, pobre de ti, sino que busca el perdón, la salvación y la restauración del pueblo. Y también ver en nuestra propia vida en qué momento estamos, en un momento de vaciamiento, en un momento de silencio, en un momento de deseo o en un momento simplemente, o bueno, ya el mejor de dar vida. Entonces, bueno, pues que Dios las bendiga mucho.